Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video voy a resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones con dos incógnitas, así que es un sistema 2×2 y vamos a hacerlo mediante el método gráfico. Para aplicar el método gráfico siempre debemos empezar en primer lugar por despejar la y de ambas ecuaciones. Entonces vamos a empezar despejando y de la primera ecuación. Para despejar y, aquí vamos a quitar primero el 3x que está aquí sumando, o sea, está aquí con un signo positivo, y vamos a pasarlo al lado derecho con signo negativo. Así que lo tenemos como menos 2y igual a menos 2 menos 3x. Ahora quitamos el menos 2 que está junto a y, que está multiplicando, y vamos a pasarlo dividiendo al lado derecho. Así que vamos a tener ahora y igual a menos 2 entre menos 2, y luego menos 3x entre menos 2. Fíjense que este menos 2 pasa dividiendo a cada término del lado derecho. También podríamos ponerlo dividiendo a todo el lado derecho, pero aquí ya de una vez podemos hacer la separación que nos va a resultar más conveniente. Entonces dividimos entre este menos 2 entre el menos 2 y este menos 3x entre menos 2. Ahora aquí hay que ver si podemos simplificar cosas, y en este caso sí que podemos hacer algunas simplificaciones. Aquí podemos dividir menos 2 entre menos 2, eso nos da 1, positivo porque menos entre menos da más, y aquí también aplicamos ley de signos, menos entre menos da más, y queda 3x sobre 2. Aquí ya no podemos simplificar más. 3 entre 2 no nos da una división exacta, así que lo dejamos de esta manera. Ya tenemos despejada la y de la primera ecuación. Ahora despejamos y de la segunda ecuación. La segunda ecuación es muy sencilla, simplemente la x que está aquí positiva pasa como negativa al lado derecho y nos queda que y es igual a 6 menos x. Y ya está despejado porque ya no tenemos ningún número aquí junto a la y que pasar dividiendo, así que ya está despejada la segunda ecuación. Bueno, ahora que ya tenemos nuestras dos ecuaciones despejadas, lo que vamos a hacer es dibujar una pequeña tablita como esta de aquí. Vamos a poner aquí la x, aquí la y. Y ahora vamos a darle valores a la x, los que nosotros queramos, y sustituirlos en esta ecuación para obtener el valor de y. Podemos darle a la x cualquier número que queramos, pero por supuesto hay números que son mucho más fáciles de calcular. Así que lo que yo les recomiendo es siempre empezar dándole a x el valor de 0, porque ese es el más fácil de todos. Si x es igual a 0, sustituimos en la ecuación y nos queda lo siguiente, que y es igual a 1 más 3 por 0. Fíjense que en lugar de la x ya se pone unos paréntesis y su valor, que es el 0, y luego todo eso entre 2. Y ahora simplemente hay que hacer estas operaciones. 3 por 0 es 0, 0 entre 2 es 0, así que todo este término vale 0. Y 1 más 0 nos da 1. Entonces, cuando x vale 0, obtuvimos como valor de y el 1, así que ponemos aquí un 1 junto al 0. Así tenemos que si x vale 0, y vale 1. Ahora le damos otro valor a x, el que nosotros queramos. El siguiente valor que se nos podría ocurrir darle es x igual a 1. Pero en el caso en el que tengamos fracciones como esta de aquí, conviene darle un valor a x que resulte más sencillo, un número que se pueda dividir entre el número que tenemos aquí abajo de manera exacta. Esto únicamente para evitar tener que utilizar números decimales. Claro que nosotros podríamos darle el valor de x igual a 1 y hacer la operación aquí con fracciones y luego la división y dejar el resultado en decimales, también es válido, pero a la hora de graficar puede resultarnos un poquito más complicado. Entonces en este caso, un valor que resulta más conveniente es x igual a 2, porque si x vale 2, aquí vamos a poder dividir ese 2 entre este 2. Entonces sustituimos el valor x igual a 2 en esta ecuación y nos queda que y es igual a 1 más 3 por 2, o sea, fíjense que en lugar de la x se pone el 2 y eso dividido entre 2. Y ahora para hacer esta operación lo podemos hacer más fácil primero dividiendo 2 entre 2, eso nos da 1, y 1 por 3 es 3, y luego 1 más 3 es 4. Otra forma de ver esto es que este 2 que está multiplicando con este 2 que está dividiendo se pueden cancelar. Eso nos da 1 como resultado, y luego 1 por 3 es 3, más 1 es 4. Entonces nos queda directamente que y vale 4. También podríamos, por supuesto, primero multiplicar 3 por 2, que nos daría 6, luego 6 entre 2 es 3, y 3 más 1, 4. De cualquier manera que ustedes hagan la operación, siempre y cuando la hagan correctamente, van a obtener este valor.
Entonces, si x vale 2, y vale 4. Con dos valores que sustituyamos de x ya es suficiente, porque con esto vamos a poder dibujar dos puntos en el plano cartesiano, y cuando nosotros unimos dos puntos con ayuda de una regla, obtenemos una línea recta, que es precisamente lo que queremos. Estas ecuaciones representan líneas rectas, así que es suficiente con tener dos puntos. Pero claro, si quieren ustedes ser tener más precisión o sustituir más valores para ir viendo que sí quedan todos sobre una recta, pueden hacerlo sin ningún problema. Podríamos, por ejemplo, sustituir x igual a 4 y obtendríamos que y es igual a 7, sustituir x igual a 1, que es el que les decía al principio, y en este caso nos daría un valor con número decimal, nos quedaría 2.5. Podríamos sustituir también valores negativos, x igual a menos 2, y para este caso y nos daría igual a menos 2. Estas operaciones ya no las hago yo, si quieren ustedes pueden verificar y verán que obtienen estos resultados. Pero como les digo, esto ya no es tan importante hacerlo. Con dos valores que tengan ya es suficiente. Ahora lo que tenemos que hacer es repetir esto mismo, pero con la otra ecuación, con la que no hemos hecho nada todavía. Así que vamos a formar otra tablita, ponemos x y vamos a darle a x otra vez dos valores, los que nosotros queramos. Empezamos con el valor más simple, que es el 0. Si x es igual a 0, sustituimos aquí y nos queda que y es igual a 6 menos 0. Y 6 menos 0 es 6. Así que y vale 6. Vamos a darle otro valor a x, por ejemplo 1. Si x es igual a 1, y es igual a 6 menos 1, que es igual a 5. Así que nos queda que y es igual a 5. Y con estos dos valores es suficiente. Pero igual que en la otra tabla, podríamos darle más valores si nosotros queremos. Por ejemplo, x igual a 2 nos daría y igual a 4. X igual a menos 1 nos daría y igual a 7. Entonces podemos dar los valores que nosotros queramos. Pero con dos valores es más que suficiente. Ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos nuestras dos tablitas, es en el plano cartesiano graficar estos puntos. Es importante que nuestro plano cartesiano esté bien dibujado, que tenga el mismo espacio entre los números exactamente, por lo que todo esto lo recomiendo hacer con regla, todo bien medido, o bien en una libreta de cuadros para que todo ya esté ahí, ya estén ahí dibujaditos los cuadros y ya sea todo más fácil, porque luego muchas veces lo hacen esto a mano y los espacios quedan diferentes y entonces ya no se ve muy claro cómo es la recta. Y cuando nosotros usamos métodos gráficos, en cualquier parte en la que usemos métodos gráficos, hay que hacer todo bien, con regla, todo bien medido para que los resultados queden como debe ser. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar los puntos de la primer tabla. Estos vamos a imaginarlo como coordenadas de puntos, o sea aquí es el punto 0,1, el punto 2,4, 4,7. Entonces los vamos dibujando en el plano cartesiano. Recordemos que el eje horizontal es el x, el eje vertical es el y. Así que para el primer valor tenemos que en x debe ser 0. Entonces debe ser aquí, en x. Y en y debe ser 1. Entonces subimos 1 en y. Y aquí vamos a dibujar el primer punto. Ahora para el siguiente punto nos movemos 2 en x. Entonces va a ser hasta aquí, hasta el 2. Y luego a partir de ahí nos movemos 4 en y. Entonces de aquí hacia arriba nos movemos 4 en y ahí dibujamos el otro punto. Y con esos dos puntos es suficiente. No hace falta dibujar los otros dos porque ahora lo que podemos hacer es tomar nuestra regla y unir estos dos puntos con la regla. Y con eso formaríamos una recta como esta de aquí. Ahora vamos a dibujar los puntos de la otra tabla de la misma manera. Empezamos con el primer punto que va a ser el 0,6, o sea que en x es 0, o sea que nos quedamos aquí en el x, y en y es 6, así que a partir de aquí subimos 6 en la dirección de y aquí en el 6 ponemos un punto. Y ahora el otro punto es el 1,5, entonces nos movemos 1 en x y 5 en y hacia arriba y aquí dibujamos el otro punto. Y con esos dos puntos es suficiente, ahora los unimos con una regla y dibujamos esta recta de aquí. Ahora en lo que debemos fijarnos es en el punto en el que se cortan estas dos rectas, que es este punto de aquí. Este punto tiene coordenadas x igual a 2 y y igual a 4. Esas van a ser las soluciones del sistema con el que empezamos. O sea, en x va a ser 2, entonces ponemos x igual a 2, y en y es 4, entonces ponemos y igual a 4.
Esa es la solución de este sistema por el método gráfico. Ahora vamos a comprobar que esta solución es correcta. Así que lo que hacemos es sustituir estos dos valores en el sistema con el que empezamos. Vamos a empezar sustituyéndolos en la primera ecuación. Entonces, en lugar de la x vamos a poner paréntesis y adentro del paréntesis un 2, así que tenemos 3 y luego paréntesis 2, y luego es menos 2 y luego paréntesis con el valor de y, que es 4, y eso igual a menos 2. Ahora simplemente hay que hacer las operaciones que están del lado izquierdo y ver que sí nos queda una igualdad. Primero hacemos multiplicaciones, 3 por 2 nos da 6, menos 2 por 4 nos da menos 8. Ahora hacemos la resta, 6 menos 8 nos da menos 2. Así que nos queda una igualdad, menos 2 igual a menos 2. Quiere decir que estos valores satisfacen la primera ecuación, pero también hay que comprobar que satisfacen la segunda ecuación. Así que sustituimos en la segunda ecuación, ponemos unos paréntesis en lugar de la x y ponemos el 2, y unos paréntesis en lugar de la y y ponemos el 4, y entonces queda esto igual a 6. Bueno, en este caso los paréntesis podríamos también haberlos omitido, ya que en este caso no hay ningún número que esté multiplicando a la x, ni tampoco un número que esté multiplicando a y. En esos casos no es necesario escribir los paréntesis, o sea que también lo podríamos poner así, 2 más 4, y luego al hacer la suma, 2 más 4 nos da 6. Así que nos queda una igualdad, 6 igual a 6, por lo tanto, estos dos valores también satisfacen la segunda ecuación y quiere decir que esta sí es la solución del sistema, así que todo está bien. Y bueno, esto sería todo. Aquí ya hemos terminado de resolver este sistema. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.